Entonces hoy día, ¿cierto? Vamos a revisar los trastornos generalizados del desarrollo, que vamos a ir viendo que han tenido como distintas denominaciones, ¿ya? Y que ahora en el fondo se conocen como los trastornos del espectro autista. Ahora, para poder entenderlo, quisiera que pudiéramos como seguir un poco la línea histórica y en el capítulo de Almonte, que aprovecho nuevamente de agradecerle a Roxana y a Valeria su tiempo para poder compartir con el curso la bibliografía más actualizada, también hace un pequeño recuento de esto, ¿cierto? Porque justamente es importante ver que este grupo, ¿cierto?, de cuadros ha tenido bastante evolución, ¿ya? Bueno, como otros también, pero a la luz del contexto histórico, cultural, etcétera. El primero de plantear ya estos síntomas autistas fue Eugen Blauer, un psiquiatra, y que en el fondo planteaba que este síntoma de aislamiento social, ¿ya? Como un retiro, ¿ya? Y que denotaba desapego afectivo en estos niños y niñas, sería un síntoma central de la esquizofrenia, ¿ya? O sea, quiso incluir esta sintomatología dentro de la esquizofrenia. Y para eso, ¿cierto? Pone o plantea esta teoría psicogénica de este autismo, donde en general ya, no, esto es del Wing, donde en general sería parte, esta última parte es de otro, sí que se me quedó pegada y sería parte de un trastorno, es más, desde lo esquizotípico, pero plantea, y lo importante acá es entender que Blair fue el primero en identificar estos síntomas de aislamiento, ¿ya? Como algo particular, como algo que necesitábamos distinguir de otros cuadros. Y el que ya empieza a desarrollar ya efectivamente mayores criterios diagnósticos es Leo Kanner, un psiquiatra austriaco, y donde descarta que estos síntomas pertenezcan a un cuadro esquizofrénico y lo empieza a definir como una incapacidad para relacionarse de manera habitual con las personas y cualquier situación relacionada con otros, ¿ya? Con el área relacional, y lo importante que él destaca, en el fondo, que estas alteraciones se empiezan a ver desde el comienzo de la vida, o sea, cuando uno entrevista a familia con niños o niñas que presentan TEA, uno empieza a ver cómo estos padres o estos cuidadores empiezan a relatar una serie de hechos que ellos empezaron a constatar desde que eran muy, muy pequeños. Ahí vamos a ver las distinciones de los criterios, pero en el fondo, como se habla que es un trastorno ya generalizado al desarrollo, ya eso tiene que ver con que ataca las distintas áreas, por supuesto que su expresión es desde el inicio de la vida. ¿Cuáles son los criterios que este psiquiatra plantea? Primero, obviamente se mantiene el tema del aislamiento y le pone aislamiento autístico propiamente tal. Y esta falla, ¿cierto?, en el lenguaje y comunicación efectiva. Y que esta falla en la comunicación se podía dar como en distintos niveles, ya sea desde una ecolalia, desde un mutismo, ya desde un lenguaje muy literal. También empezaron a ver, este psiquiatra empezó a ver que había distintos niveles ya de esta falla, o sea, había mayor o menor gravedad en el área comunicación. Y otro elemento que vio como característicos tenía que ver con estos movimientos o esta actividad repetitiva, restringida, ya, y que él lo clasifica, lo define como este deseo como ansioso de mantener la rutina y el orden de los objetos. Entonces, no, es también algo, un relato común que cuando tú entrevistas a mamás o papás te dicen, sí, mi hijo desde chiquitito, por ejemplo, si tenía autitos, ponía todos los autitos en un mismo orden, los ponía todos los rojos, todos los azules, desde más grande, más chico, pero siempre igual, persistía en una actividad, ¿cierto?, que era repetitiva y que en el fondo era rutinaria. ¿Ya? Y así, bueno, ese es un ejemplo, pueden haber muchos más. Y por otro lado, él empezó a ver que un grupo de estos cuadros, ¿cierto?, tenían buen potencial cognitivo. Y esto es importante porque claramente uno de los diagnósticos diferenciales vamos a ver que es el retraso mental. Entonces, en este psiquiatra lo que ve que un grupo tiene este buen potencial cognitivo y que eso sobre todo se asocia a una excelente memoria y por ende pueden tener altas puntuaciones en test de rendimiento. ¿Ya? Y él es el que plantea esta primera ya teoría psicogénica del autismo, ¿ya? Donde él señala que, bueno, esto más de la línea psicoanalítica, ¿cierto? Estaría relacionado con madres refrigerantes, es decir, donde los niños y niñas se criarían en un ambiente regional más frío, más hostil, donde habría
congelamiento, ¿cierto?, emocional, y aquí, bueno, se abre después todo un desarrollo teórico con el tema de las neuronas en espejo, muchos de ustedes quizás han leído, han escuchado, pero es una teoría más, ¿ya? Y en el fondo, bueno, aquí me pasa todo mi planteamiento más social crítico también con la psicología, de que finalmente las madres o las cuidadoras principales, que generalmente son las mamás, serían como estas responsables, pero hay que tratar de mirarlo como en términos relacionales. Aquí los ambientes relacionales más fríos, que tuvieran menos pautas, menos comunicación no verbal y verbal que fuera consistente, podrían facilitar el desarrollo de estos cuadros, ¿ya? Yo estoy planteando teorías, después las podemos tensionar en nada, pero estos son los aportes, ¿no? Ahora, esto siguió, ¿cierto? Y un año después, Hans Asperger, en el 44, ya empieza a publicar este artículo de psicopatía autística, y si ven, de aquí ya sale el nombre del síndrome de Asperger, que después vamos a ver que tiene diferencias, y aquí lo que él hace, o donde centra sus trabajos principales, es justamente en los aspectos más de personalidad, ¿ya? Y en el fondo va a recoger, ¿cierto?, lo que decía Breuer y ver cómo este aislamiento, ¿cierto?, social que ellos tienen, esta restricción con otros, sería algo central y que eso claramente va afectando su desarrollo de personalidad. Entonces empieza a describir estos rasgos de aislamiento, este bajo desarrollo emocional, ¿ya? Y que eso además se vería acompañado de un espectro muy limitado de intereses, y estos intereses muy particulares. Entonces, por ejemplo, empezó a ver que un grupo de niños, si les gustaba, me acuerdo de un paciente que le gustaba todo el tema de los planetas, y sabía un montón de los planetas, pero era tan particular que sabía datos que probablemente ninguno de nosotros sabía, y se enfocaba y era ese el interés, y tú lo sacabas de eso, o sea, tenía una profundidad de conocimiento ahí, que tú lo sacabas a otro, algo mucho más normativo, no sé, de matemática, etcétera, y te podía responder, pero no era con el grado de profundidad. No significa que tuviera, no sé, que tuviera menos rendimiento, digamos, en matemáticas, sino que su atención se focaliza en ciertos intereses, ¿ya? Y desde ahí acuérdense que como algunos tienen un potencial cognitivo muy grande, una excelente memoria, son capaces de memorizar gran cantidad de información, ¿ya? Y eso va de la mano que algunos desarrollen un extraordinario dominio cognitivo en ciertas áreas o ciertos ámbitos puntuales. Y vio también que este grupo de niños en particular no tenía alteraciones del desarrollo del lenguaje, ¿ya? Y que en realidad las dificultades estaban más a nivel de comunicación no verbal, ¿ya? Y eso iba como, o era bastante consistente con que las habilidades motrices eran bastante bajas, o sea, había mayor descoordinación, ¿ya? Y que eso como lo empezaron a asociar con una fuerza más biológica, porque al empezar a evaluar a los papás, ya se veía como una línea, por así decirlo, de ciertos factores o rasgos similares, ¿ya? Entonces desde ahí empiezan a hacer esta teoría donde habrían factores más constitucionales, más estructurales, más genéticos también en este grupo de niños. Pero si bien hasta acá es como que describiéramos dos grupos, ¿cierto? O sea, por un lado están este grupo de niños que se aísla mucho más, que tiene más graves alteraciones en el lenguaje, ¿ya? Y que eso obviamente después va a ir alterando ciertas áreas de desarrollo, y estos otros niños que mantienen el problema a nivel de la interacción social, ¿cierto? Del aislamiento, pero presentan un mejor desarrollo del lenguaje y por ende este potencial cognitivo puede manifestarse más, ¿ya? Porque con los autistas que en el fondo no presentan desarrollo del lenguaje, siempre la gran pregunta ha sido, como no hay test que midan, porque la mayoría de los test son verbales, ¿cuánto potencial cognitivo tienen realmente? ¿Ya? Pero bueno, esa es otra de las discusiones. Profe, ¿Sí? disculpe, entonces, el anterior, en la diapositiva anterior, es como un autismo más leve. Por eso es Asperger, ¿no? Que ahí se ve que sería Sí. un grupo de, está dentro del espectro. Sí, que si tú me preguntas a mí, clínicamente es más leve porque son niños que se pueden insertar más, pero vamos a ver que las clasificaciones lo han trabajado distinto, Ah, ok. ¿ya? Entonces, claro, ahí la Valeria te pone que cuando yo te hablo de clasificaciones, vamos a ver que dependiendo de este nivel, lo ponen como de alto o bajo funcionamiento. ¿Ya? Pero no nos adelantemos hasta ahí para ver cómo eso va como evolucionando en las categorías que también han ido cambiando.
Ya, entonces Wing, esta psiquiatra británica, empieza a traducir estos criterios, estos trabajos en realidad de Asperger como criterio. Justo en este año se introduce en el DSM-3 el tema, el autismo propiamente tal. Y ya este síndrome de Asperger empieza a quedar como denominación, reemplazando entonces a esta psicopatía autística. ¿Ya? Porque acuérdense que la psicopatía autística iba muy relacionada con estos trabajos iniciales que lo veían como un síntoma más de la esquizofrénica, perdón, de la esquizofrenia, y lo que aquí hacen es, en el fondo, decir, no, estamos frente a otro grupo de trastornos que tiene otras características, y ya se desarrolla este nombre de síndrome de Asperger. Estamos hablando en estos años, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo hemos llegado a otras clasificaciones. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Hay que empezar a ver cómo los aportes de la Lorna Wing empiezan a decirnos que ciertos rasgos de comportamiento, ¿ya? Tendrían que ser detectados muy tempranamente, ya sobre todo a nivel del desarrollo cierto social y el lenguaje donde se van a poder ver ciertas dificultades. Y eso ahí, entonces, discrepa un poco con Asperger, porque Asperger había dicho que no había mayor alteración, pero lo que ella dice que en el fondo sí podríamos identificar ciertas dificultades en estas dos áreas, incluso en este grupo de niños que estudió Asperger anteriormente. Entonces, ¿cuál es la tríada sintomática que trabaja Lorna Wing? ¿Ya? Y que en el fondo es la que sienta más las bases después de las definiciones posteriores y más actuales, y que se conoce como tríada de Wing, es por un lado que hay alteraciones de las relaciones interpersonales, por otro lado alteración de la comunicación, y está el tema de estos intereses restringidos. ¿Ya? Ahora, posteriormente a eso, y aquí es donde ya nace, ¿cierto?, esta denominación de este continuo, que es conocido hoy como el trastorno del espectro autista, se empieza a plantear entonces que de este autismo más clásico, inicial, ¿cierto?, con toda esta sintomatología un poco más grave, por así decirlo, o de más bajo funcionamiento, hasta un síndrome de Asperger sería un continuo y lo que cambiaría son los grados, ¿ya? Y desde ahí se empiezan a desarrollar distintas categorizaciones. Ahora, antes de entrar a las categorizaciones propiamente tal, aspectos súper centrales de este trastorno del espectro, ya entendido como este continuo. Em, la prevalencia es 1 en 68 de la población general, no es de los más prevalentes, pero sigue siendo significativo. Afecta mucho más al género masculino que al femenino, se cree que los estudios muestran una proporción de 4:1. ¿Ya? Han habido ciertas redefiniciones permanentes de estos distintos cuadros y por eso si ustedes leen textos más antiguos justamente van a encontrar este síndrome de Asperger, este trastorno autista separado, después van a encontrar este continuo, como yo les digo, y lo que decía ahí, compartía la Valeria como la denominación más actual de alto y bajo funcionamiento, ¿ya? Pero han estado en estos últimos años redefiniéndose continuamente. ¿Ya? Y cuando hablamos de sustitución diagnóstica, entonces tiene que ver cómo ciertos criterios han tenido más o menos pesos en distintos momentos históricos, ¿ya? Y eso ha ido cambiando, obviamente, el diagnóstico final. Ahora, eso tiene un montón de repercusiones porque en algunos momentos ha implicado que estos niños hayan ingresado menos, por ejemplo, a sistemas escolares, y eso también tiene una serie de repercusiones. Entonces, una de las críticas ha sido en el fondo, hoy no es que se presente más, ¿cierto?, el trastorno del espectro autista en los distintos grados, ¿no? Sino que primero se está diagnosticando más porque afinamos más los diagnósticos, y dos, que en el fondo hay mucho más integración de estos niños, por suerte, en los sistemas escolares, que sabemos que además son fuentes de derivación súper importantes, y que por otro lado potencian el desarrollo. O sea, imagínense un niño que ya tiene algunas capacidades diferentes, más disminuidas, y que más encima lo saquen del sistema escolar, ¿ya? Entonces, esta sustitución o este cambio de diagnóstico ha abierto y ha cerrado puertas también para estos niños. Y hoy lo entendemos, ¿cierto?, como niños que pueden escolarizarse con más o menos apoyo. Por supuesto que hay un grupo que no, ¿ya?, pero que está más inserto en sistemas escolares. Y por eso hablamos de esta expansión diagnóstica, entonces donde los cuadros más leves están más visibilizados en la población general, pero ya se contabilizan.
Hubo, no sé si alguno alcanzó a escuchar una polémica en algún minuto, de que buscando las causas de este autismo incluso se pensó en el uso de vacunas, en algunas vacunas, ¿cierto?, que propiciarían como reacción el autismo, lo cual cuando se logra descartar, amplía la mirada, ¿ya? Y nos permite, en el fondo, insisto, poder diagnosticar mejor y de forma más clara. Entonces, el estudio de Dinamarca, que es uno de los estudios famosos en esta área, determinó que el 60% del aumento, que fue explosivo en algún minuto de diagnóstico, entonces, que no se explicaba por qué estábamos siendo vacunados, se explicaba por estos cambios de criterio, ¿ya? Es decir, al poder flexibilizar ciertos criterios y ampliar, por así decirlo, la muestra, ¿ya?, aumenta un 60% de los diagnósticos. Y el 40% queda como lo inexplicable, pero después vamos a ver que las etiologías de este espectro todavía no es específico. Timerosal, ¿ese era, Marjorie, el Creo que sí, fármaco? que ese es el componente que tenía la Sí, vacuna. sí, había uno, puede ser, sí, es súper. Entonces, cuando les digo que había un 40% que no estaba bien definido, ¿cierto? ¿Por qué? Y que no era solo, no se explicaba solo por este cambio de criterios diagnósticos, es porque se empieza a ver que la etiología o la causa de este grupo de trastornos, ¿cierto? Primero responde a alteraciones muy complejas del neurodesarrollo, y cuando hay alteraciones complejas del neurodesarrollo nunca es por una sola causa, ¿cierto? Entonces se empiezan a asociar que hay causas que pueden estar más presentes en etapas de prenatal, ya digamos durante el embarazo, pero también hay casos que se ve mediante estudios retrospectivos, etcétera, que no habría mayores alteraciones en esa etapa, y las alteraciones empiezan en lo postnatal. Lo último como que se discute es que efectivamente uno sabe que siempre hay también un continuo entre un pre y un postnatal, y que probablemente también el grado a veces de alteraciones puede variar, pero aquí lo importante es entender, y ahí como asociado a, no sé si se acuerdan como desarrollo, si les pasaron como algunos factores, ¿cierto?, del contexto, del área emocional, incluso de las mujeres en el embarazo, ¿cierto?, puede traer cambios epigenéticos, ¿ya? Entendiendo estos cambios epigenéticos como alteraciones de algunas zonas de los genes, ¿ya? Pero eso finalmente lo que hace es traducir obviamente en alteraciones mayores. Entonces empiezan a configurarse estas explicaciones que esta etiología tiene una gran parte, ¿cierto?, genética. Y es decir, que eso se traduce en una alteración del desarrollo cerebral, y que después eso va a afectar este desarrollo social y de la comunicación, ¿ya? Ahora, como ya vimos preliminarmente que hay mucha heterogeneidad del espectro, es decir, que hay casos que son mucho más graves y otros que lo son menos, ¿cierto? Y este bajo o alto funcionamiento tiene que decir, o sea, tiene que ver con cuánto estos niños pueden en el fondo funcionar en un entorno, funcionar en un sistema escolar, ¿cierto? Cuánto recurso ahí tiene que haber, por ejemplo, en sistemas familiares, etcétera, ¿ya? Pero hay mucha heterogeneidad. Lo que se dice y se plantea es que no sería, por ejemplo, un solo gen, una zona, sino que probablemente hay muchas alteraciones en distintos genes, y que todos esos aportan, ¿cierto?, una responsabilidad, una partecita en el fenotipo final, ¿ya?, en esta manifestación final. Y ahí, bueno, cada vez se ha ido estudiando más, se empiezan a identificar factores neurobiológicos desde el tamaño cerebral, se empieza a ver que estos niños empiezan a tener un cerebro más grande, te empiezan a identificar una alteración de la citoarquitectura, es decir, un montón de células específicas relacionadas con distintas funciones ya están alteradas, por eso es algo generalizado el desarrollo y no afecta solo un área. ¿Ya? Se ha visto también diferencias de funcionamiento frente a población normal, digamos, de activación y sincronización del circuito cortical. Entonces, en el fondo, si ustedes ven, hay distintas alteraciones en distintos niveles y distintas causas, e incluso alteraciones neuroquímicas ahí a nivel cerebral. Pero lo que quiero que se queden ahí como con la idea es que cada vez más hay más evidencias que se tratan de trastornos y de alteraciones complejas del neurodesarrollo cerebral, ¿ya? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas, comentarios? No sé, hay muchos que trabajan, insisto, en educación o en áreas de salud. ¿Se han visto casos? Si les hace sentido esto que estamos viendo como esta reconstrucción histórica. Profe, si hay
de alguna forma una etiología a nivel fisiológico cerebral, ¿con qué examen se podría determinar, por ejemplo, una arista de este trastorno? Ha sido, mira, desde electroencefalograma, desde análisis químicos, digamos, de la neuroquímica del cerebro se ha estudiado, desde mediciones del cráneo propiamente tal, desde, por supuesto, las neuroimágenes, o sea, cada vez más hay más como instrumentos o distintas como perspectivas de estudios que han ido complejizando y entregando, cuando yo les digo una parte, como que se van complementando, ¿no? Entonces, uno dice, sí, ¿sabéis que se encontró que esta célula está alterada, esta célula que tenía una función específica en el sistema más hormonal, ¿ya? Y eso puede explicar este cambio, después se encuentra, sí, pero también hay un tema ahí del funcionamiento cortical, entonces se puede explicar por eso que la toma de decisiones a veces se podía influir o estos niños perciban e interpreten los estímulos de forma distinta. Entonces, hay múltiples como instrumentos a nivel como más como médico, fisiológico, neuropsiquiátrico, neurológico. En el capítulo de Almonte, él pone algunos principales, los menciona, pero en el fondo lo importante es que vean que nunca finalmente un diagnóstico de este tipo uno llega solo, ¿no? Como que uno no trabaja solo, generalmente nunca en la consulta infanto-juvenil, pero con los trastornos generalizados del desarrollo, los trastornos del espectro autista, menos. Siempre hay un equipo detrás que necesitamos coordinar y tener más información. Gracias. De nada. Y aquí, bueno, sabemos que trabajamos con el CIE-10, entonces este grupo de trastornos lo vamos a encontrar en el F84. ¿Y cómo lo define el CIE-10? Define que habría un cuadro de autismo infantil, otro de autismo típico, de síndrome de Rett y otro trastorno desintegrativo de la infancia. Mientras que en el DSM-5, ¿cierto? Vamos a encontrarlo como trastorno del espectro del autismo, ¿ya? Y que va a ser distinto porque en el fondo ya no asumen estas diferenciaciones así, sino que lo ven por este grado, ¿ya? De dificultad en la integración más social. Ahora, ¿qué es como generalidades, ¿cierto? Como características que comparten estos cuadros y que vamos a ir viendo que se difieren de esta intensidad? Primero, es que hay alteraciones cualitativas, ¿cierto? En la interacción social, ¿ya? Y recíproca. Y en la forma de comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estos niños interactúan con otros, con pares sobre todo, pero también con adultos, vemos que tienen conductas, por así decirlo, cuando decimos alteraciones cualitativas, como llamativas, ¿cierto? Como que vemos que a nivel de pares se empiezan a diferenciar que no tienen reacciones normales, ya sea que por ejemplo, normativamente el juego, ¿cierto? Pasa desde estadios de juego muy en solitario, después a jugar uno en grupo, pero solo, y después los niños empiezan a jugar juegos de rol como grupales. Estos niños, en el fondo, uno ve que esa evolución del juego no la tiene, ¿ya? Y que finalmente se va intensificando, por ejemplo, este juego más en solitario. Entonces, a medida que van creciendo, esto cualitativamente va llamando cada vez más la atención y va produciendo más roces, más dificultades, más erosión en esta interacción social, ¿ya? Porque no puede ser recíproca, porque al no leer bien las señales no reacciona bien y por supuesto que los otros pares tampoco, y eso además se ve acompañado de forma de comunicación también alterada, ya sea verbal o no verbal, ¿ya? Por otro lado, se ve este repertorio repetitivo, estereotipado, restringido de intereses y actividades, y eso se puede ver desde, por ejemplo, un movimiento medio estereotipado cuando se frustran, ya que se pueden mecer, que se pueden golpear la cabeza, ¿cierto? A, como les decía, acciones mucho más rutinarias, por así decirlo, pero donde nuevamente aquí cuando hablamos de estereotipado y repetitivo, es que va a seguir una misma línea, va a repetir, ¿cierto? Una misma forma de jugar, de ordenar, ya incluso de vestirse, etcétera, etcétera, y va a tener estas características súper peculiares de cada uno, o sea, en el fondo. Si a un niño a la mamá le preguntas, bueno, les di el ejemplo de los autitos, ¿cierto? Pero también con la ropa a veces. Yo cuando pregunto, bueno, ¿y qué pasa con la ropa? Bueno, no, es que él tiene que en el fondo vestirse solo con el pantalón azul y una polera en particular que tenga este mono, si no está lavada, sabemos que es un grupo, es como podría haber una reacción desregulada, etcétera. ¿Cómo? Y ahí depende del funcionamiento, eso sí. Se puede llegar a cierto, ya como de repente acuerdo, y aquí como son tan
obsesivos un poco por esta rutina y lo repetitivo, es que algunas mamás lo que sí logran es decirle ya, el lunes y el miércoles vamos a usar esta polera, el martes, pero se tiene que repetir, es como que fuera un ritual como medio sagrado, ¿ya? Eso es algo que en el fondo aquí ya estamos en un nivel un poco, no de bajo funcionamiento, sino de medio alto, digamos, pero quiero llevarlos como a situaciones también cotidianas, no necesariamente tiene que ser el movimiento estereotipado como bien, no quiero decir burdo, pero en el fondo tan como explícito, ¿no? Por eso yo les hago como este ejemplo, moverme en la silla, pero eso es más que nada desregulado, pero pueden estar en otras áreas también. Otra cosa es que esta característica generalizada, como les digo, puede igual ir variando, ¿cierto? En todas las situaciones, ¿ya? Y aquí está como el aspecto relacional. Si bien hay una característica común, cómo van a reaccionar, claramente estos niños, por eso, y es tan agotador para los cuidadores principales, se comportan distintos cuando los sacamos de estos entornos, ¿no? Entonces, en cierta situación, no sé, en la casa se puede enfrentar a una situación y va a tener una reacción, y esa misma situación en otra casa, en el colegio, puede tener consecuencias mucho más graves o distintas, ¿ya? O sea, ese grado puede ir variando. Y aquí nuevamente está como este aspecto más relacional. Por otro lado, ya cuando hablábamos de que es un comienzo habitual en la infancia, tenemos que entender entonces que cuando vamos a los hitos del desarrollo, encontramos ciertas alteraciones o que se nos escapa de lo normativo, de lo normal, desde la primera infancia. Y eso va a ser súper importante después para el diagnóstico, ¿ya? Y en general, muchos ya presentan un grado de alteración cognitiva, y aquí por eso les digo que había mucha denominación. Si ustedes me preguntan a mí, en mi trabajo clínico, yo no estoy tan como de acuerdo con esta cosa del trastorno del espectro autista, he tenido mucha discusión, y bueno, finalmente el DSM-5 todos se pusieron de acuerdo y la mayoría ahí lo puso así como este continuo, pero cuando uno ve este diagnóstico de síndrome de Asperger y el diagnóstico de autista, realmente no es solo un grado, ya son funcionamientos que clínicamente, y aquí tomo mi responsabilidad desde mi propia experiencia, que es súper humilde, no me voy a andar comparando con el DSM-5, pero sí les quiero plantear que en el fondo son niños que estos cuadros obviamente definen muy distinto su vida, ¿ya? Y por ende su desarrollo. Entonces, claro, lo vemos como un espectro porque estamos viendo que van a ser estas alteraciones que van a compartir, ya estas áreas de alteración, y que en el fondo va a ser siempre el grado de dificultad lo que va a marcar dónde está parado en el espectro. Pero cuando ustedes atienden se van a dar cuenta que estar parado en las dos, digamos, en las dos puntas, es un mundo súper distinto. Entonces, solo se los dejo ahí como para reforzar que no sé si es una discusión tan zanjada, ¿ya? Pero tienen que saberlo en lo que está ahora, y ahora se conoce como trastorno del espectro autista. Y por otro lado, cierto, se señala que algunas presentan algunas patologías más somáticas, ya, y eso más que nada se ha ido estudiando que estas quejas somáticas de dolor de estómago, de cabeza, cierto, de vómito, se asocia mucho a la desregulación emocional. Entonces, los criterios diagnósticos ya los vamos a ir revisando, pero es necesario, lo primero, además de definir los criterios en este grupo de trastornos, siempre estamos viendo que tenemos que ver la comorbilidad, ¿cierto? El diagnóstico diferencial, pero aquí es aún más importante especificar claramente si el diagnóstico presenta o se ve acompañado de discapacidad intelectual, de un trastorno en lenguaje, ya de una condición médico-genética ya específica, de un trastorno en neurodesarrollo mental, ya si es o no con catatonia. Eso es lo que plantea el CIE-10, ya. El DSM-5 lo que va a decir es que en el fondo estos criterios o estos diagnósticos iniciales que veíamos como el autismo, síndrome de Rett, tenemos que considerarlos, pero el CIE-10, como ya hace esa diferenciación, además nos pone estos elementos como para ver o indagar específicamente si los presenta. Y también nos señala este nivel de severidad, ¿ya? Entonces nos dice que en el fondo siempre en nuestros diagnósticos uno debería agregar este nivel, siendo el nivel 1 que requiere apoyo, ya el nivel 2 que requiere un apoyo sustancial, y el nivel 3 que requiere un apoyo muy sustancial. Como el CIE-10 queda un poquito a veces ambiguo, yo sé que a veces genera así como, bueno, pero ¿cómo delimito eso? Les traje estas tablitas del DSM-5, ¿ya?
en el fondo para que lo puedan revisar después y que, que vean, bueno, cómo mido este grado 3, 2, 1, ¿ya? Y que en el DSM-5 se plantea el grado 3 como que necesita una ayuda muy notable, el 2 como ayuda notable y el 1, ¿cierto? Que necesita ayuda nomás. Eso va a delimitar mucho después la vida adulta de estos cuadros, obviamente, porque es muy distinto el grado 3 del grado 1 en términos de independencia. Ya hay niños con este diagnóstico que nunca van a lograr una independencia y muchos van a ser finalmente, van a necesitar apoyos porque los cuidadores se empiezan a cansar, y entonces es súper importante incorporar en nuestra mirada el tema de los niveles de gravedad. ¿Ya? Y aquí, bueno, se los dejo más que nada como consulta y lo pueden ir a revisar el DSM-5, pero para que vean que ya hay en el fondo criterios como más delimitados para medir estos niveles de gravedad. ¿Cómo vamos? Siendo las 21:22. ¿Seguimos? Yo tengo una duda, profesora. Joaquín. El DSM-5 no refiere específicamente a la enfermedad Asperger como para diagnosticarla. ¿Cómo se hace eso? ¿Se acude al CIE-10 o en particular a otro elemento? Es que el DSM-5, en la última propuesta, cuando decimos que trabaja con este espectro, y por eso aparece este tema de alto y bajo funcionamiento, se basan en eso en el fondo. O sea, estos niños comparten, y si tienen un alto funcionamiento, que sería el síndrome de Asperger, en el CIE-10 probablemente, ellos lo ponen así, un TEA de alto funcionamiento, y que va a requerir entonces un nivel de ayuda probablemente tipo 1, y va a estar asociado, y van a puntear, ¿cierto?, los criterios o las áreas que va a estar más afectada. Entonces, insisto que el diagnóstico general va a ser TEA, siempre. Pero los criterios diferenciales, ¿dónde se pueden encontrar? Están en el DSM-5 igual, súper como el DSM-5 es mucho más punteado, así que si tú vas ahí al 299, que es el DSM-5, vas a ver. Ahora, uno es este nivel de gravedad que te va a ir diciendo en el fondo, aquí te va diciendo, por ejemplo, ya el grado 1, ¿cierto? En la comunicación social tengo que ver si las deficiencias en la comunicación social, por ejemplo, causan problemas importantes, ¿ya? Hay una dificultad para iniciar interacciones sociales, ¿ya? Pero puede parecer que tiene poco interés, ¿ya? Pero por otro lado, en los comportamientos, ¿cierto?, restringidos, va a haber una inflexibilidad y esto va a dificultar la alternación de actividad. Ya te dice como que en el fondo ya está todo esto. Pero si es más grave, porque al final tú decís, pucha, eso obviamente es algo que limita el funcionamiento, ¿no? O sea, no son cosas menores y por eso es un trastorno finalmente. Pero si nos vamos después como estudiando cómo avanza, ya nuevamente estas deficiencias notables van sumando, ¿no? O sea, esta comunicación social ya se ve interrumpida o mucho más afectada en lo verbal y no verbal. Entonces, finalmente siempre es como una comparativa la que tú vas a hacer para ver dónde ubicarlo. Eso es lo que te quiero decir, que esa comparativa es lo que te va a permitir poner en un grado u otro. Pero el DSM-5 aporta muchos más elementos como, bueno, es que es distinto nomás, porque el CIE-10 también aporta los criterios diferenciados. Yo les he dicho que yo prefiero seguir trabajando con el CIE-10, los infantiles seguimos trabajando con el CIE-10 porque es más como comprensivo, es más flexible. Ahora, lo que es cierto, como estos son trastornos generalizados y están muy relacionados con el neurodesarrollo, vemos que son obviamente crónicos y que en muchos casos se van agudizando si es que no tienen intervención, y los más agudos, más allá de la intervención, siguen igual. Pero mira el DSM-5 a ver si te queda como más claro cómo ponerlos, porque aquí vamos a revisar más el CIE-10. Profe, una consulta, bueno, a lo mejor lo va a ir ahora respondiendo igual, pero me salta, estaba pensando mientras usted estaba exponiendo todo, hoy en día está súper de moda en los niños, sobre todo, el tema de las tabletas, los celulares y todo eso. Y eso produce que los niños no interactúan con otros pares, y más ahora en tiempos de pandemia, que ni siquiera los niños van al colegio, ¿no es cierto?, y juegan. Y he escuchado en más de alguna ocasión a mamás que han dicho, no, mi hijo está diagnosticado con TEA porque no se relaciona con otros. A mí me parece súper preocupante eso, porque finalmente, ¿por qué? Porque dicen que hay dos factores ahí, una, el que no interactúa, y el otro, la poca tolerancia a la frustración cuando le quitan el tablet o le quitan el celular o algo así. Hoy Ahora, se está diagnosticando, ahí cómo uno puede
no diagnosticar de esa forma finalmente a la ligera y qué hacer al respecto. Mm, mm. No Mira, sé si yo, me di a entender en realidad. no, mira, yo comparto tu preocupación porque creo, les he dicho, como que los efectos que pueda tener esta pandemia todavía, o sea, nadie los puede identificar, no sabemos el impacto, no sabemos la gravedad. Claramente, yo no sé si vieron el Mercurio el fin de semana, donde ya salió el primer estudio en Chile con este grupo de sintomatología que es súper ansiosa en preescolar, o sea, ya se empezaron a medir, ¿cierto? Los rasgos principales, que era un poco lo que se preveía. Pero también hay que entender que en el fondo, y ahí lo vamos a ir viendo después en la presentación, que un diagnóstico de TEA no se va a llegar solo porque el niño no interactúa o no tenga pares, ¿no? O sea, necesitamos cruzar distintas dimensiones, donde la socialización es una de ellas y es principal, pero donde vamos a ver también que las otras áreas, digamos, que tiene que ver con la comunicación, con el lenguaje, ¿cierto? Es súper importante, y también con esta interacción que no es solo social con pares, sino en general en esta calidad de este comportamiento. ¿Ya? Entonces, hay un diagnóstico que solo se basa en que no tiene pares y por eso es TEA, o la mamá también lo está asumiendo y no lo sabe explicar, o claramente ahí el profesional le falta y está como en observación, pero no sería del todo correcto. Profesora, hola, buenas noches. Sí, eso también lo vamos a ver, Valeria, al final, cómo se mide en el fondo, pero para ir de a poquito, digamos, entregando información, porque hay instrumentos particulares que van midiendo todas esas dimensiones diagnósticas. Caro, Sí, hola, profe. hola. Profe, refiriéndome un poco a lo que dice nuestra compañera, que sí hay como un sobrediagnóstico, siento yo también, respecto al espectro autista, pero por ahí podría ser como un parámetro base que tanto en el tipo 1, en el tipo 2 como en el tipo 3 existe en todos ellos un trastorno sensorial en mayor grado, menor grado, pero hay un trastorno sensorial que pues algunos son más hiporresponsivos, hiperresponsivos, en temas auditivos también. Tienen, por ejemplo, yo trabajo mucho con chicos TEA en los distintos grados, y no tengo ninguno que no tenga este trastorno, inclusive los 1. Es menor, en menor medida, pero por ejemplo tenía un chico que hace 10 años atrás estaba diagnosticado con Asperger, y aparte de su tema social, por ejemplo, tenía un tema con lo vestibular. Entonces, cuando él se iba a subir al caballo, la distancia que había entre la tarima y el lomo del caballo, que era una cuarta, o sea, no era más que eso, era abismante. Para él eso había sido algo tremendo, y no, entonces eso de inclinarse levemente para levantar la pierna fue un mes de trabajo entre todos, porque un trabajo en conjunto, con terapeuta ocupacional, uno como hipoterapeuta, qué sé yo. Y entonces en todos yo logro ver ese patrón sensorial, y por ahí podría ser como, claro, de repente el tema conductual no necesariamente es Asperger o es del espectro. De todas maneras, pero eso se asocia directamente con lo que hablábamos como de esta etiología igual, ¿cierto? Que en el fondo es multifactorial, vemos que cuando hablamos de generalizados, de verdad que esta afectación en este desarrollo cerebral, que cuando parte muy en el inicio, tenemos que entenderlo como una olita, ¿no? Que va afectando los distintos sistemas, y que probablemente el grado de afectación de cada sistema es lo que se va a manifestar distinto y nos va a dar este grado mayor o menor de funcionamiento. Pero claramente lo sensorial ahí se ve, y por eso el tema cuando hablábamos, o estaba pasando yo esa diapo, ¿cierto?, de las alteraciones más neurobiológicas, y cuando yo les decía que hay células específicas que se ven afectadas, una de ellas es asociada netamente también a lo sensorial, a la integración. Cuando hablamos del tema cortical, quizás van a haber otros que no tienen tan afectados esas áreas, pero al no poder integrar, ¿ya? Les va a costar mucho, ¿ya? Tomar como esta decisión, poder calcular. Entonces, dada la complejidad y la heterogeneidad de esta etiología, también se explica, ¿cierto?, las distintas manifestaciones, pero claramente también hay denominadores como más comunes.
Gracias, Icaro, por compartir las experiencias. Quizás, insisto, si hay algunos, no sé, Valeria, tú, parece que estás más interiorizada, si tienen experiencias que contar, creo que es súper bueno como compartirlas con los compañeros o compañeras, etcétera. La Dani Castañeda había levantado la mano. Pero ya Valeria. como que ya comentó del tema que iba a hablar. Ya. Valeria. En mi caso donde trabajo, igual llegan hartos niños con TEA y por lo mismo sé del test de ADO y la DIR, porque la psicóloga y la FONO y las terapeutas ocupacionales también lo aplican, y también creo que el BOSA, pero no sé si ese realmente está funcionando ahora o es el reemplazo de ADOS, que eso como que estaban conversando también. El ADO es como el más clásico, típico, el que más se ha estudiado, el que tiene más certificación, y me da la impresión, yo no soy especialista en TEA, que el BOSA se está metiendo, pero no sé si todavía está como validado nacionalmente o con la misma fuerza de validación del ADOS, quizás Claro, por eso ahí... eso es lo que estaban Claro. conversando, de que si estaba o no validado actualmente, Súper. más por la pandemia. Claro, sí, ahí frenó muchas cosas. Bueno, y ahí lo que dice Valeria son instrumentos que vamos a ver al final, ¿cierto? O sea, les dejé una diapo como de los principales instrumentos para que sepan efectivamente, Carla, que como hay dominios distintos que tenemos que indagar, y eso se hace obviamente con entrevistas, siempre se va a triangular con instrumentos que ya están súper estudiados, que son entrevistas no solo a los niños, porque hay algunos niños que tú no vas a poder evaluar directamente, sino sobre todo también a los cuidadores y a las familias y en otros ambientes. ¿Ya? Dani. ¿No? Se me encendió como ahí como Profe, yo tengo una pregunta. Michelle, ¿sí? Cuando usted habla de trastornos generalizados del desarrollo, ¿así aparecen en el CIE-10 o en el CIE-10? Sí, en el DSM-5 aparecen como trastornos del espectro autista. Ya, súper. Y entonces estos trastornos generalizados del desarrollo serían el autismo infantil, el atípico, toda esa listita que usted puso. Sí, y ahora la vamos a ver a la vuelta ahí del recreo que no está ya. Sí, vamos por el recreo rosa. Y ahí vamos a ir viendo, Michelle, cómo estos distintos cuadros se van como organizando, según el CIE-10 como nos propone. ¿Te perdí, Michelle, o no sé si ya eso era? Michelle. Aparece que... ¿Michelle? ¿Me escucha? Ahora sí, te había perdido. Sí, es que parece que tengo mala conexión. Entonces, este trastorno generalizado del desarrollo es que abarca todos esos otros que usted va a definir más adelante, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que el CIE-10 lo que plantea, o de la denominación antigua, que en el fondo es generalizado porque no afecta solo un área específica del desarrollo, como por ejemplo lenguaje o conducta o emoción, sino que va afectando en distintas dimensiones. ¿Ya? Y además, si lo sumamos de inicio muy temprano, es como esta afectación se va como amplificando, se va como cronificando. Ah, ya, profe, gracias. Valeria, ¿levantaste la mano? Sí, es que tengo una duda sobre las catatonias, que dice que hay que especificarlas, ¿cierto? Sí. Pero es más por el estereotipio y la hipotonía, porque sí, si me pongo a ver Caponi habla de un montón de catatonias y ahí colapsé. Sí, no, que el CIE-10 en el fondo te dice que, claro, cuál es el límite, ¿no? Entonces es importante ver si estas conductas que está presentando efectivamente solo se quedan en este nivel, más de estereotipado, ¿cierto? O entra ya en un otro diagnóstico que sería con catatonia. Entonces ahí en ese caso no solo tenemos que poner el diagnóstico autismo infantil, sino que tendríamos que agregar específicamente con catatonias porque supera, por así decirlo, el criterio diagnóstico del movimiento estereotipado, etcétera. ¿Ya? Pero solo en los casos muy, muy graves, donde tú te quede la duda, ahí entras digamos, a indagar. ¿Ya? Esa era como una duda que me había quedado. Súper. Vámonos entonces a recreo, ya unos 10 minutitos para después tener la segunda parte de la clase. Ya, gracias. Ya.
Entonces, va modificando, claro, frente a la situación, uno también nunca tiene que llegar y decir cómo hizo esto, es la situación, el momento. Pero como la información a veces nos permea también de tantas noticias, entonces de lo que va pasando en cuanto al asociada a la pregunta que hacía Michelo, desde ahí vamos a partir, ¿cierto? Acuérdense que vamos a empezar a revisar, según lo planteado por el CIE 10, ¿cierto? Estos trastornos generalizados del desarrollo, ¿ya? Que son este grupo del F84, donde el primero, ¿cierto? El principal es este autismo infantil, y que los criterios, ¿cierto? Primero es que presentes son que tengan un desarrollo alterado o anormal, ¿ya? En distintas áreas, que empiece, y esto es súper importante porque es lo que va a distinguir de la otra categoría, que empiece, digamos, antes de los 3 años, ¿ya? Y que y que este comportamiento anormal se vea, cuando decimos en distintas áreas, ¿cierto? Principalmente en la interacción social, en la comunicación, y que haya esta presencia de actividades repetitivas, estereotipadas y restringidas. Es decir, ¿cierto? Sería el cuadro como clásico de autismo. ¿Ya? Déjenme responder algo cortito. Ahora, ¿cuáles son ya las pautas para este diagnóstico? ¿O cómo podemos entender y traducir esto que nos dicen estas dimensiones centrales? Primero, que hay un uso escaso en estos signos sociales, ¿ya? En este sentido que, en términos de comportamiento social, este niño o esta niña, en los pocos casos que se presentan niñas, presente una escasa integración, una baja integración social, emocional en esta comunicación. Entonces, ¿qué falla ahí, cierto? ¿Cómo se expresa? Es que haya esta falta de reciprocidad socioemocional. En palabras súper, ahí lo vamos a ir como viendo punto por punto, pero en palabras más coloquiales, es decir, que no pueda leer, ¿ya? Estas pautas más sociales, que tengan mucha dificultad en esta integración, ¿ya? Tanto del ambiente como de estos pares. Entonces, ¿eso qué es lo que produce? Y en la medida que van creciendo se va notando más, que cuando decimos que hay falta de reciprocidad, ¿se acuerdan que ya lo veíamos anteriormente? Es que evidentemente uno recibe, ¿cierto? Una interacción social, uno participa, uno lee y uno entrega esta respuesta ya más o menos acorde, y el otro te va a responder también más o menos acorde. Acá, como hay una mala lectura, como enganche, esta respuesta que vamos a obtener del ambiente también va a ser baja. Entonces esto se va en el fondo agudizando. ¿Qué en lo concreto, qué tenemos que ir a ver? Tenemos que ir a ver si el niño presenta alteraciones cualitativas de la comunicación, y eso lo vemos en el fondo, que hay alguna falta ya de las habilidades del lenguaje, ya sea a través, ¿cierto? En una primera instancia, cuando son chiquititos, del juego, de la imitación social, que ustedes saben que en una primera etapa esa es la forma de comunicar. Por eso decimos que en estos niños, cuando uno va a ver antecedentes o lo evalúa de pequeñito, uno ve cómo estas alteraciones empiezan desde el inicio, digamos. Ahora, muchas familias no logran ver, ¿ya? Porque en el fondo, cuando decimos imitación social o juego, muchas no alcanzan a pesquisar, sobre todo los que son de más alto de funcionamiento y no presentan características tan como llamativas, que el niño presenta estas dificultades. Pero uno como profesional tiene que ir, ¿cierto?, a indagar y cruzar cómo fue lo normativo, cómo fue lo esperable, cómo fue alcanzando ciertos hitos del desarrollo, y ahí uno va a ir viendo cómo se van como quedando atrás en ciertas habilidades, en este caso de la comunicación. Ya hablamos ya de esta falta o de esta dificultad de sincronizar ya las respuestas en este intercambio también conversacional. Es como que los niños le preguntaran, oye, ¿te gusta, no sé, pues, ¿te gusta Cars? Y el otro niño puede no responderlo, puede responderle, por ejemplo, de los planetas, con el ejemplo que les decía antes. O sea, ahí también hay esta falta de sincronización. ¿Y qué va a producir en el par? Justamente que ya después no le siga hablando, no hay una respuesta recíproca. Y eso hace o produce, ¿cierto?, que se empiezan a empobrecer las relaciones sociales. Después, pérdida relativa de la creatividad, de la fantasía en los procesos de pensamiento,
tenemos que irlo viendo y traten como de hacer este ejercicio de imaginarse un niño crecer y ver cómo todas estas etapas evolutivas más normativas empiezan a verse obstaculizadas, un poco más mermadas, entonces claramente la siguiente ya tiene, ¿cierto?, una merma, y por supuesto que entonces van a irse como complejizando ya estas faltas o estas fallas de la comunicación cada vez más. Al principio puede ser en este juego, imitación social, pero aquí ya estamos hablando de proceso de pensamiento. Falta de respuesta emocional, ¿cierto? Cadencia o entonación con ausencia de gesto acompañante, o sea, por ejemplo, un niño te puede decir así, no quiero tampoco ironizar, no se trata de eso, sino que es un poco para transmitirle que un niño que de repente puede estar o muy eufórico o muy triste, este lenguaje no verbal, ya desde el tono de la voz hasta los gestos que pueden acompañar, no existe. Entonces son niños que tienen como un tono más plano, ¿ya? No en la etapa cuando están desregulados, porque claramente ahí es otra cosa, sino que no hay un acompañamiento consistente de esta comunicación no verbal. Ese es un área, ¿cierto? Ahora vamos a esta área como de estas formas rígidas y repetitivas y estereotipadas de comportamientos y actividades, ¿cierto? Yo creo que es lo más fácil como de entender y de comprender, y que se asocia a esta rigidez y rutina de funcionamiento diario. Cuando yo les hablaba de estos rituales, ya son rituales que no son funcionales, o sea, es decir, en el fondo, elegir solo una ropa, ¿ya? Que el niño a veces, antes de ponerse la ropa, tenga que, primero, no sé, voy a invitarles un ritual, salir al patio, ir a acariciar al perro, volver, siempre igual, invierno, verano, etcétera, ¿cierto? Después ir a un lugar de la casa y ahí recién empezar a vestirse, claramente no es funcional, ¿ya? Pero es un ritual porque el niño necesita esas acciones repetidas para poder funcionar, ¿ya? Y cuando no se producen, por a veces motivo, que no se puede resguardar esos rituales, es donde se sufren también las mayores desregulaciones. Entonces, por ejemplo, lo que uno escucha de los cuidadores, de la familia, que es súper agotador, porque generalmente eso dificulta mucho salir de rutina, salir de la casa, o sea, que el niño no se pueda dormir, no sé, de la abuela, o si van de vacaciones, tienen que tener un gran esfuerzo por tratar de buscar un lugar donde se puedan mantener las rutinas, entonces uno ahí va entendiendo por qué se empiezan a producir muchas disfunciones familiares también. Apego específico, Profesora, ¿sí? sí, profesora, mire, yo trabajo hace mucho tiempo en colegio y me ha tocado la experiencia de trabajar con 2 niños muy cercanos con este síndrome. Súper. Y lo que faltó ahí es que les cuesta mucho la motricidad fina. Ellos les cuesta mucho recortar, tomar las tijeras, esas cosas lo frustran bastante a la mayoría. No les gusta hacer trabajos manuales, bueno, por lo menos los que yo he trabajado, no les gusta mucho. Entonces cuando se frustran y se ponen bien complicados. O sea, ahí la habilidad, claro, motriz se ve entorpecida y bueno, y aquí lo sensorial nuevamente, ¿no? A muchos también Claro, se y son explica. invasivos. Sí. Son invasivos. Por ejemplo, yo me tocaba siempre, porque yo soy asistente de educación, entonces cuando ellos tenían se desregulaban, yo estaba ahí con ellos y estuve con uno de primero, de los 6 años hasta los 8 años. Ese niño empezó a crecer y ya con el tiempo era muy alto. Y era difícil de contener. Claro, entonces yo sentí que él cuando hablaba era como que me invadía mi espacio vital, él abría los brazos y alegaba y discutía, yo no discutía con él, yo lo escuchaba, pero él estaba muy enojado, muy frustrado, entonces sentía que en un momento me sentía amenazada, porque sentí que me podía golpear, porque de hecho otro lo había hecho antes, entonces aprendí también a entenderlo, bueno, hace muchos años, cuando recién todavía se les decía que ellos eran autistas. Entonces no había como esta clasificación, no habían tantos estudios como para conocerlos mejor y tratarlos, porque de hecho había no sé, recuerdo si era una psicóloga que vino al colegio y vino como 2 veces, se supone que le iba a hacer un diagnóstico, pero justo él estaba socialmente súper integrado cuando ellos tienen una baja relación social, o sea, les cuesta mucho que todo lo que ustedes dicen es muy cierto, sobre todo en el colegio donde las habilidades sociales se ven como bien reflejadas. Claro. Andan solos,
les cuesta mucho integrarse a los juegos de los niños, porque los otros niños, de hecho, lo empiezan a rechazar. De hecho, había uno que cuando llovía y no podía salir al patio, y a él le gustaba columpiarse. Como no podía columpiarse, miraba por la ventana, no copiaba, y se ponía bien pesado. Y también ese niño algunas veces se masturbaba en la sala. Entonces, eso era lo como más difícil para los otros niños. Porque verlo haciendo eso, le decían, oye, eres cochino, oye, no hagas eso, no se querían sentar con él, lo rechazaban. Y ahí, bueno, gracias. Entonces te falta como el tema de la habilidad motora que lo habíamos mencionado, pero aquí como en la pauta diagnóstica no está tan clara, está más el tema sensorial, ¿cierto? Sobre todo cuando hablamos como de este apego específico y un poco relacionado con lo que decía la Caro anteriormente, respecto, ¿cierto?, a que estos niños tienen un tema sensorial que siempre está en estudio y que algo característico también es que generalmente se apegan a estos objetos extraños, ¿no? Pero sumado a lo que tú nos comentas claramente, ahí desde la integración sensorial a las habilidades motoras también hay todo un área y que les genera obviamente frustración. ¿Ya? Entonces, pero ¿Profe? ¿Dani? ¿Me escuchan? Ahora sí te escucho. Estuve todo el rato en delante tratando de hablar, estuve como 10 minutos tratando de hablar, pero no. Ya. Habla ahora, porque te escuchamos fuerte y claro. Lo que pasa es que yo iba justo a comentar lo que decía la Carlita, porque cuando evaluaron a la Lore fue súper interesante porque el autismo es más difícil detectarlo en mujeres que en varones. Claro, y menos estudios, entonces sí. Sí. Y porque las mujeres también tienen más desarrollado el lenguaje. Claro. Entonces ahí hubo un equipo multidisciplinario. Perdón, vaya para afuera. Estuvo psicólogo, estuvo terapeuta ocupacional, estuvo la fonoaudióloga, y ahí fue, hijo, vaya para afuera. No, vaya. Espérame, profe, un poquito, sí. ¿ya? Ahí esperemos a la Dani que nos puede compartir como también su experiencia, pero ella también va como mostrando, ¿cierto?, este tema del diagnóstico. Ya, sorry, estaba justo regulando mis dos pollitos. ¿Me quedé? Que nos decía que está evaluada por un equipo multidisciplinario. Y estuvo también la educadora diferencial, que fue interesante. Y no solamente la entrevistaron a ella, sino que a nosotros hizo varias pruebas. Por ejemplo, a la Lore le aplicaron el ADOS y el WISC. Claro, sí. Es el ADOS y el WISC, y otras pruebas que le aplicó la Fono, que no sé específicamente cuál fueron. Pero claro, hay hartas, por ejemplo, hay hartas áreas de donde están descendidos. Por ejemplo, la Lore tiene un desarrollo de un niño de 5 años a nivel sensorio-motriz. Entonces ahí tiene que estar trabajando con la terapeuta ocupacional para que la esté fortaleciendo, porque, por ejemplo, ella, su lado derecho es el que la domina físicamente, pero su lado visual es zurdo. Entonces ella recibe como información cruzada. Entonces todo para llegar a ese proceso, un gran equipo detrás, pues, para llegar a todo esto que hoy día se descubrió, porque nosotros no entendíamos por qué ella no era buena, por ejemplo, para escribir. No le gusta escribir, pero sí le gusta el cálculo. Entonces hay características como súper marcadas de los chiquillos en ese sentido, pero es de alto funcionamiento, o sea, diríamos un grado 1, pero sí de alto funcionamiento. De hecho, ella baila y hace muchas cosas, incluso tiene buena habilidad social. Claro. Entonces me decían que es muy complejo detectarlo en las mujeres. De hecho, hay mujeres que lo han detectado incluso de adultas, porque no se tomaba mucho en cuenta antes. Ahora, imagínate eso, porque cuando hablábamos como de justamente el recorrido como histórico, ¿no? De qué ha tenido esto. Entonces, antes estos diagnósticos generalmente o no se diagnosticaban y quedaban como muchos en esta cosa casi de medio prejuicio social de niños o niñas raras, ¿ya? Pero que no alcanzaban a tener criterios diagnósticos para algo particular, o se hacía un mal diagnóstico. Se iba cuando no se detectaba en la infancia y por algo parte como un rasgo de la esquizofrenia, porque muchos que no
no lograban ser detectados en ese entonces, digamos, principios del siglo XX, se diagnosticaban como esquizofrénicos. Entonces, así de grave, y por otro lado, de la evolución que ha tenido. Así que, qué interesante ahí, Dani, porque efectivamente, como la proporción veíamos que era 4-1, primero no hay suficiente estudio, y como tú dices, además, el género femenino tiene estos desarrollos, sobre todo de lenguaje y de comunicación, distintos, ¿no? Donde el lenguaje, también cuando hablamos como la comunicación no verbal y los gestos que acompañamos, generalmente los tenemos más desarrollados que los hombres. Entonces ahí probablemente esta pauta diagnóstica tiene que ajustarse. Así que gracias ahí por compartirnos la experiencia. Bueno, para continuar, ahí además, ¿cierto? Nos señalan que tenemos que ver la presencia de trastornos no específicos, ¿ya? Y si hubiera alguno, también habría que clasificarlo y diagnosticarlo, ¿ya? Específicamente hay que revisar en el fondo si estos niños van desarrollando temores y que llegan quizás a fobia en este diagnóstico de trastorno de ansiedad más fóbica, trastornos del sueño, de conducta alimentaria, ¿ya? Y que estas rabietas y manifestaciones agresivas también hasta qué punto llegan, ¿ya? De repente sí dan para configurar algún trastorno de conducta que escapa al diagnóstico de autismo. Entonces siempre son áreas que tenemos que profundizar mucho más. Ahora, vamos a ir como por dominios diagnósticos, ¿ya? Entendiendo que hay 3 principales, donde el primero es este de la socialización, ¿ya? Y vamos a ir revisando como qué serían los criterios diagnósticos y cómo se puede manifestar clínicamente, ¿ya? En el tema de la socialización vamos a definirla o a entenderla como esta incapacidad de utilizar comportamientos no verbales para regular estas interacciones, ¿ya? O bien un retraso en las interacciones de pares, ya con una reducción muy significativa de pares significativos, de amigos, amigas, etcétera, y que eso genera escasa interacción. O también se puede ver este dominio diagnóstico como una ausencia de esta tendencia espontánea para compartir. Entonces son niños que uno lleva a los cumpleaños infantiles y generalmente no comparten, no necesariamente tienen que estar encima de la mamá, sino que se aíslan. Si llevan un juguete pueden estar todo el cumpleaños jugando en un rinconcito con el juguete, ¿ya? Entonces, todas estas cosas, como que la idea es ir ajustando este ojo clínico. Y nuevamente aquí lo importante es ver entonces que esto provoca esta ausencia de reciprocidad social y emocional. ¿Cómo se manifiesta? O sea, ¿qué es lo que podemos ver clínicamente? Desde que son muy pequeños los bebés, el tema del contacto visual. Son bebés que pueden mantener, cuando ya después de los 6, 8 meses, 7, pueden mantener un contacto visual con un otro, cómo es la expresión. Cuando yo les digo que hay una serie de estudios de neuronas en espejo, porque también se ve alteración, que claramente está acompañada con la estimulación, pero también una alteración en las mismas neuronas en espejo explicaría por qué estos bebés, por ejemplo, no logran, ¿ya?, imitar, no logran como reproducir gestos más allá de la estimulación, y que eso a veces incluso lleva a alteraciones mayores, ¿ya?, a nivel cerebral y a una especie de sordera selectiva, que incluso se explica que por eso no reaccionan primero a su nombre. ¿Ya? O sea, es decir, cuando uno los llama, las mamás te pueden decir, o papá, oye, lo llamo 20 veces y no se da vuelta, es como que no quisiera, ¿ya? Y efectivamente, al ser selectivo, es como si no quisiera, pero tenemos que ver que es parte del diagnóstico. O sea, esta voluntariedad no se puede comparar con un niño que efectivamente no lo tiene, y realmente hay niños que sabemos que, y eso ustedes también, yo creo que los que tienen niños alrededor se dan cuenta que son súper hábiles en detectar los límites, ¿no? Entonces un niño sabe que la mamá le va a llamar 5 veces y va a esperar que la mamá lo llame 5 veces para pararse. Otro niño sabe que la mamá lo llama solo 2 y que a la tercera. Entonces esa lectura tenemos que diferenciarla con estos cuadros que efectivamente no reaccionan, ¿ya? Y en los niños pequeños se ve esta falta de interés en ser ayudado, falta de habilidad para iniciar otros juegos con otros niños. O sea, todo esto se va traducido en estos juegos solitarios que yo le ponía el ejemplo, etc. Pero en el fondo que hay respuestas que son inapropiadas y que no permiten esta socialización. Por el lado de la comunicación, ya vamos a ver estos patrones de comportamiento, como que ya hemos visto, más restringido y repetitivo, y donde el dominio diagnóstico aquí va a ser que la preocupación del niño, o sea, cuando tú hagas esta entrevista o empieces a recopilar datos, vas a ver que hay 1 o 2 intereses, ¿cierto?, muy, muy definidos, ¿ya? Y que eso además lleva a conductas muy restrictivas, estereotipadas, repetitivas. Y que eso se traduce en esta adhesión, como ya hablábamos, medio inflexible a ciertas rutinas, a rituales específicos, y que no cumplen una función,
¿ya? Y que eso además, y ahí quizás lo que decía Cecilia anteriormente también se puede asociar, que muchas veces empiezan a desarrollar estos manierismos motores estereotipados, y ahí Valeria con el tema de la catatonía es lo que hay que ver, o sea, hasta qué punto llega este manierismo ya motor, y porque a veces por cansancio, a veces por parte de lo estereotipado y lo repetitivo, llegan a ciertas conductas que son, por así decirlo, como más hipotónicas, que no se mueven, ¿ya? Y que no necesariamente corresponde a una catatonia, pero hay que diferenciar. Por ejemplo, las mamás te dicen, es que entonces de repente ya, yo lo voy a ver y está haciendo este movimiento, te describe una serie de acciones, y después se queda así mirando la pared, y puede estar 1 hora mirando la pared. Tienes que diferenciar que si eso es parte de esto, ¿ya? O efectivamente entra a otro estado, ¿ya? De conciencia. Eso es lo que hay que detectar. Y la preocupación, ¿cierto?, persistente por partes específicas. O sea, tenemos que ver cómo estos niños se focalizan en ciertas actividades, en ciertas cosas, con ciertos elementos, con cierta ropa, y cómo eso se empieza a traducir en patrones rígidos, por así decirlo. Entonces, ¿en qué lo vemos clínicamente? En este interés ya anormal, ya con mucha intensidad en ciertos contenidos, una insistencia muy exagerada en hacer algunas cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si quiero invitar a un amigo, en los de alto funcionamiento, no es lo mismo, cualquier niño se puede frustrar o enojar si él quiere invitar a un amigo y no nos invita. Ellos pueden estar media hora, 40 minutos, mamá, quiero invitar a este amigo, le diste 10, 20, 30 razones, te enojaste, no te enojaste, va a seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo. Esto en casos menos graves, en los casos más graves, ¿cierto? Esta insistencia exagerada, que a veces acompaña de un bajo lenguaje, por supuesto que lleva a, de repente, a situaciones mucho más límites, ¿no? Donde efectivamente ocurren desregulaciones al ver que no se llega a este objetivo. Y por eso se dice que tienen esta escasa tolerancia a los cambios de rutina, generalmente suelen acompañar o adquirir estos manierismos motores, ¿cierto? Como los que comentaba Cecilia, que son súper inadecuados, y que eso, además de afectar la comunicación, la interacción social, por supuesto que afectan la socialización. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Aquí es súper importante ver que en el fondo hay los trastornos como, primero, del lenguaje, de vinculación y de cognitivo, de retraso mental, son los primeros que tenemos que detectar o descartar en fase infantil. Se pone acá de la esquizofrenia, pero en realidad lo menciona porque es algo que está dentro de los diagnósticos diferenciales, pero la esquizofrenia tiene un comienzo muy inusual en la infancia o de manera precoz, ¿ya? Entonces son estos 3 grupos los más importantes de descartar. Y por otro lado, efectivamente vamos a ver, descartar las mismas categorías de este gran paraguas trastorno generalizado, es decir, específicamente el de autismo atípico y sobre todo este síndrome de Rett. ¿Ya? Entonces, ahí lo que tienen que hacer siempre es cruzar, ¿ya? Si además este niño o niña, y asociado a lo que decía la Dani, podría o no presentar un trastorno específico del desarrollo comprensivo del lenguaje. No todos los presentan, ¿ya? Pero algunos sí, y si es que lo presentan, ¿cierto? Hay que ver si todas las alteraciones se explican por esto, ¿ya? O por este cuadro mayor del autismo. El diagnóstico diferencial es distinto a la comorbilidad, porque aquí lo que hacemos en el fondo es elegir, ¿ya? O sea, ¿cuál diagnóstico vamos a llegar? Tenemos que diferenciar, y eso se hace mediante el descarte de los criterios diagnósticos, ¿ya? El trastorno de vinculación de la infancia, yo les traía un video, pero por ahora yo creo que no lo vamos a poder ver, que muchas veces cuando es muy agudo, cuando son chiquititos, se puede tipificar como un autismo, pero uno ve que después de estabilizar las relaciones y los cuidados, claramente estos niños o niñas salen de este estado, ¿ya? De aislamiento, de poco lenguaje, de mucha dificultad en la socialización, y logran empezar un desarrollo normal. Eso en el autismo no se espera y no se logra, ¿ya? Entonces los trastornos de la vinculación también es importante descartarlo. Y claramente el retraso mental, que obviamente puede explicar todas las cosas anteriores que hemos ido viendo. Entonces, siguiendo las distintas categorías de esos trastornos generalizados, tenemos el autismo atípico y el síndrome de Rett. El autismo atípico, ¿en qué se diferencia? Es solo en la edad de inicio, principalmente ya en el sentido que, o es la primera diferenciación importante, que es cuando los casos parten o se empieza la sintomatología a desarrollar luego de los 3 años. ¿Ya? Es bien poco, no es muy usual, pero a veces pasa.
y lo otro es que a veces no cumplen en conjunto estos tres grandes dominios diagnósticos, ¿ya? Es decir, como que uno ve dos, pero el otro está ausente. Y sumado a que partió luego de los 3 años, uno llega a este diagnóstico de autismo atípico. Y generalmente este diagnóstico es comórbil con niños que tengan un retraso mental profundo. Entonces ahí es súper complejo porque lo que manda generalmente es el diagnóstico de retraso mental profundo, porque uno ahí asocia obviamente las manifestaciones conductuales y de comunicación, ¿ya? Pero como se adquiere después de los 3 años, ¿ya? Muchas veces los niños todavía no están diagnosticados con este retraso mental, porque el desarrollo cognitivo tiene un poco más de margen, ¿ya? Entonces no se llega con un diagnóstico tan inicial, pero muchas veces ya en las edades posteriores llegamos a este diagnóstico también. Y claramente aquí el autismo típico lo que tiene más afectado es el área del lenguaje y por eso hay mucha comorbilidad con estos trastornos específicos de desarrollo comprensivo. En los trastornos del lenguaje hay que entender que son mucho más graves los comprensivos que los expresivos, porque claramente esos van alterando también el desarrollo de estructuras también cognitivas y de desarrollo cognitivo mucho más que el expresivo. Eso como dato. Y finalmente el síndrome de Rett, que este sí que se da más en niñas que en niños, ¿ya? Y la gran diferencia que tiene es que aquí se observa que hubo un desarrollo temprano aparentemente normal, desde los 7 meses a los 2 años se ve un desarrollo biológico, social, ¿cierto? De comunicación, claramente no necesariamente verbal, porque a los 2 años muchos niños todavía no han adquirido un lenguaje fluido, pero acuérdense que la comunicación se puede ver en distintos niveles, ¿cierto? A través del juego, de la imitación, etc. Y aquí vemos niñas entonces que han tenido este desarrollo normal y de repente empiezan a perder parcial o completamente estas habilidades, sobre todo primero a nivel motriz, ¿ya? O sea, cosas adquiridas, por ejemplo, ya tomaban una tijera, ya tomaban el vasito, ¿cierto? O la cuchara para comer y de repente, de un minuto a otro, los papás empiezan a decir, no pudo comer más sola, se le empezaba a caer, ¿cierto? Y esto cada vez más se ve acompañado, se va agudizando del crecimiento de la cabeza, como que se empieza a detener, ¿ya? Y hubo un crecimiento normal, cuando uno va a los controles pediátricos siempre miden la circunferencia, y desde este momento, ¿ya? Se empieza a detener y después entonces la proporción del crecimiento queda muy retrasada en términos de la cabeza. Y claramente, como ya este desarrollo es como que se pusiera en pausa, ya es como que hubiese habido un desarrollo normal, se pone en pausa, y aquí está muy afectado el desarrollo social y del juego, como que se detienen, pero a diferencia del autismo, ellas presentan interés social, ¿ya? Solo que como quedan retrasadas, por así decirlo, y además acompaña de mucha dificultad y pérdida motriz, ¿ya? De movimientos intencionales, sobre todo primero a nivel de las manos. Entonces, por eso yo les da el ejemplo de la cuchara, etcétera, empiezan a ser muy torpes, por así decirlo, motrizmente, y empiezan a perder toda la capacidad manipulativa que habían adquirido. Y eso después se empieza a acompañar de alteraciones de lenguaje, empiezan a aparecer movimientos también estereotipados. Aquí en el fondo se ha puesto un acento que el deterioro sobre todo estaría más a nivel motor, ¿ya? Y es como es un trastorno generalizado, eso es progresivo y tiene un pronóstico bastante negativo, digamos, el síndrome de Rett. ¿Profe? ¿Sí? Todo el rato hablaba como de niñas, ¿solo se dan niñas? El síndrome de Rett es así como el autismo está como 4-1, se da principalmente en niñas. Se han documentado muy, muy pocos casos en niños. Entonces se habla como que es un síndrome que afecta al género femenino. Ya, profe, gracias. Y finalmente, este otro trastorno desintegrativo en la infancia es una categoría que nosotros como que llamamos residual, cuando no se logran como alcanzar los criterios diagnósticos anteriores. Y el primer criterio sería esta presencia también de un desarrollo normal antes de los 2 años, donde vemos una fase adquirida, es decir, reforzada, que estuvo sostenida en capacidades normales, y que después viene esta fase bien definida de pérdida absoluta, así como el síndrome de Rett, ¿ya? También aquí uno ve cómo empiezan a perder
ya conductas que habían adquirido, por eso se pone el ejemplo de la pérdida del control de esfínter, ¿cierto? A veces de movimiento. Y acá nuevamente lo que se ve es que al ser desintegrativo tiene que ver con que es un daño mayor y que empieza a afectar todas las áreas de funcionamiento y empiezan a aparecer una serie de anomalías nuevamente en la socialización, la comunicación y el comportamiento, pero la diferencia y cómo lo podemos como distinguir del autismo, porque todo esto, primero, ¿qué sería? A ver, ¿qué sería la primera característica? ¿O que de qué tipo de autismo deberíamos diferenciarlo? Está en el primer criterio. Autismo infantil. ¿Ya? ¿Por qué, Roxana? Sí. ¿Por qué tendríamos, eso justamente es el primer diagnóstico diferencial? ¿Qué nos ayuda aquí a diferenciarlo? Porque hay un desarrollo alterado o... No, y ya hubo un desarrollo social, ¿o no? Los primeros meses. O sea, hasta los 2 años estamos viendo que hay una etapa previa de desarrollo normal. Y acuérdense que el autismo lo que se definía como que desde un inicio había un desarrollo alterado. Entonces, Es antes de los 3 años. el autismo normal sí, entonces lo que habría que descartar si no fuera un autismo más atípico, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el atípico podía partir después de los 3 años? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos permite descartar como un autismo más atípico? Porque vemos que las áreas, ¿cierto? Se ven afectadas. ¿Qué pasa además de la edad que yo les dije? ¿Cuál es el segundo criterio del atípico que había que fijarse? Habla que el desarrollo es anormal o alterado y que presenta también después de los 3 años por la falta de alguna anomalía suficientemente, dice, demostrada. Eso lo dice en el CIE-10. Claro, pero y aquí es importante que además de los 3 años, no va a cumplir este conjunto de los 3 criterios, mientras que en el desintegrativo también es grave y vamos viendo que nuevamente están afectadas las 3 áreas. Entonces, es como que fuera una mezcla, por así decirlo, ¿no? O sea, es un poco atípico porque parte después de los 2 años, hubo un periodo normal, pero es el autismo también porque afecta las 3 áreas. Entonces, por eso no cabe ni en autismo atípico, sino que se crea este otro diagnóstico que sería el desintegrativo. Y como lo dice, ¿cierto? La palabra, ¿por qué desintegrativo? Porque efectivamente este trastorno se ve que tiene pésimo pronóstico, así como el RED tiene muy mal pronóstico porque afecta mucho lo motriz. Este afecta a todas estas áreas y lo que se ve es que lo máximo que se puede lograr es como un estancamiento, pero una mejoría muy, muy leve y que eso lleva finalmente a un retraso mental. ¿Y por qué desintegración? Porque vemos, como tuvo un desarrollo normal este niño o esta niña, vemos que primero entonces tuvo esta fase más prodómica, donde al empezar a indagar, uno ve que el niño se empezó a presentar ansioso, irritable, hiperactivo, pero hasta ahí estaba todo dentro de lo más normal, ¿no? Era como un área. Pero después viene esta como una avalancha de esta fase más empobrecida, donde esto se acompaña de que el lenguaje y el comportamiento se empieza a ver afectado. ¿Ya? Entonces es como literalmente que se desintegrara este psiquismo infantil y acompañado obviamente de este comportamiento, o manifestado, ¿cierto?, en esta alteración del comportamiento. Y la otra categoría que el CIE-10 incorpora en el F84 es este trastorno hipercinético con retraso mental y movimiento estereotipado. Entonces, en el fondo, si nosotros tenemos ciertos criterios de un trastorno hipercinético, de retraso mental y de movimiento estereotipado, deberíamos ponerlo en esta categoría. Ahora, el mismo CIE-10 pone que tiene dudosa validez nosológica, es decir, que es muy difícil, ¿cierto?, decir el peso diagnóstico de esto, ¿ya? Y que finalmente quienes están categorizados en este cuadro generalmente son los niños con retraso mental grave, ¿ya? Y que han sufrido o sufren importantes problemas de hiperactividad, ¿ya? Y que además lo acompañan de esta frecuencia del comportamiento estereotipado, pero es como que el retraso mental aquí fuera el primer diagnóstico y ver si se van sumando estos otros síntomas. Ahora, claramente lo que se ve es que si bien como que
que está este trastorno hipercinético, a diferencia del hipercinético normal o común, los fármacos no tienen ningún efecto o tienen muy poquito efecto, e incluso a veces tienen reacciones adversas o no esperadas, ¿cierto? Como estas reacciones disfóricas intensas, o en la adolescencia al revés, ya muy hipoactivas. Pero todas las cuando decimos como categorías residuales o cuando ustedes lean y vean de dudosa validez nosológica, en general no se utilizan tanto, y lo que uno hace en este caso sería, por ejemplo, poner trastorno hipercinético y uno pone retraso mental. Ya si le suma el movimiento estereotipado uno llega a esta categoría, pero en general son categorías que uno no utiliza tanto, justamente porque uno prefiere llegar como a diagnósticos más limpios, por así decirlo, más fuertes. ¿Profe? ¿Sí? Tengo una duda. Mire, yo conocí de muy cerca un caso de un chico, de hecho trabajé 2 años con él, cuidándolo, y este niñito, cuando era chiquitito, a los 2 años y medio, él hablaba, pedía yogur, ya, apuntaba las cosas, tenía como un desarrollo normal. ¿Ya? Pero después de eso, la mamá y el papá se separaron. ¿Y qué pasó? Que la mamá, como quedó sola con los niños y era profe, lo que ella hacía, contaba por ella misma, como estaba sola en el norte, venía, se llevaba a la chiquitita al colegio porque eran 2, una de 5 y el de 2 y medio. ¿Ya? Y el niño lo dejaba en la casa, lo mudaba, lo dejaba en la casa, le daba la leche y lo dejaba en la casa. ¿Lo dejaba en la casa Solo. que solo? A los 2 años. 2 años y medio. ¿Y qué pasó? Que después ya llegaba a la hora de almuerzo, lo mudaba, lo volvía a cambiar, le daba comida y se volvía a ir, y ahí lo dejaba con la hermanita de 5 años, solo los 2, hasta que ella volvía. Y esa era la rutina, todos los días. ¿Qué pasó? Que este niñito dejó de hablar. Dejó de comunicarse, y ahora tiene ya 26 años, está con un diagnóstico de autismo profundo, aparte un retraso mental, y ni siquiera es capaz de controlar el esfínter, o sea, usa pañales, usa de todo. Mi pregunta es, ¿se puede generar un autismo en un caso como este? O sea, me faltan por supuesto muchísimos antecedentes y probablemente si llegaron a ese es porque cruzaron todos estos instrumentos, pero habría que haber descartado ahí, por ejemplo, lo que yo les decía de este trastorno de la vinculación reactiva o del polo más inhibido que debería haber sido él, y cómo eso, pensar que un niño de 2 años está, en el fondo, hay todo el conocimiento de Piaget, ¿no? Está construyendo sus estructuras cognitivas. Entonces, claramente, si no hay un nivel relacional, no solo de estímulo, sino que lo relacional va mucho más allá de eso, ¿no? De un cuidado, un modelaje, etcétera, eso va a ir entorpeciendo el desarrollo de estas estructuras cognitivas que son finalmente las organizadoras de nuestra conducta. Entonces, yo hubiese apostado más por un inicio temprano de eso, y finalmente puede haber llevado más a un retraso mental. Y bueno, insisto, si llegaron a este tema del autismo, debieran haber cruzado con un montón de otra información. Pues, o sea, si empiezan a ver que hay una alteración del desarrollo cerebral, que puede ser, porque todavía a los 2 años se sigue desarrollando, y pueden haber afectaciones que vayan primero afectando las conexiones neuronales, pero también las estructuras. O sea, si por ejemplo pensamos que una muy baja estimulación, que esto es una negligencia parental severa, ¿cierto? No es poca estimulación, esto sí que es trauma. No sé, yo me hubiese ido quizás por otro como diagnóstico, pero lo claro que el resultado es un niño que quizás teniendo todas las capacidades termina en esto. Entonces de autismo debiera haber sido más el autismo atípico, probablemente si hubo un desarrollo normal, si es que hubiese sido, pero tendría que tener más antecedentes, pero probablemente puede haber partido como otro tipo de trastorno, y aquí el retraso mental es el que debe mandar seguramente. Qué tremendo el Claro, caso. porque el niño incluso hoy día, ya como le digo, tiene 26 años, pero este niño se da cabezazos en la muralla ahora, o sea, él se descompensa, lo único que hace es todo lo que hace, no hace nada más, aplaude, salta, y lo otro que hace es golpearse en la cabeza, en el suelo, o sea, en la muralla, en el suelo, donde él pueda. Entonces, claro, está súper afectado y obviamente está medicado, pero ya los medicamentos no lo controlan.
Claro, pero esa descripción es muy de retraso mental como agudo, ¿no? Y ahí va el tema del retraso mental, es el diagnóstico que primaría probablemente. Ay, Gracias, ay. profe. Gracias a ti, Dani. Bueno, y finalmente llegamos al síndrome de Asperger en el CIE-10, que en el caso del DSM-5 sería como este polo más de alto funcionamiento, también dentro del síndrome de Asperger. Y bueno, y en este espectro, no todos son de alto funcionamiento, sino que también puede haber grados un poco distintos. Y lo importante aquí es que se plantea que habría el mismo tipo de déficit cualitativo de la interacción social propio del autismo, y además esta presencia como de este repertorio más restringido. Pero la gran diferencia es que en estos casos la comunicación verbal sobre todo no se ve afectada. De hecho, hay niños que tienen un lenguaje súper desarrollado, desarrollado frente a sus pares, pero lo que sí, que como tienen esta presencia más restringida, ¿cierto? Y estas actividades más restringidas, muchas veces lo que pasa es que este conducta, nuevamente, pues como las conductas como más atípicas, ¿no? Como que socialmente no pueden ajustarse, y eso hace que la comunicación se vea afectada, pero más que nada por el tema más social de interacción y de actividades que al ser muy focalizadas, los pares se pierden, pero en términos de recursos cognitivos, son normales y muchas veces superiores. Ya son estos muchos casos que tú le aplicas un instrumento, un quiz, y pueden salir por sobre la norma. Lo que sí, y aquí nuevamente está lo que señala Carolina y Cecilia, que la torpeza psicomotora aparece. ¿Ya? ¿Se acuerdan que también al principio veíamos esto como que hubiera un patrón, ¿ya? Y que uno ve los casos como familiares hacia arriba y uno empieza a identificar como características comunes en términos psicomotrices. Y aquí nuevamente la proporción del género masculino es súper alta. ¿Ya? O sea, es decir, de todos los casos, 8 son varones y 1 es mujer. Entonces, la gran diferencia sería que ustedes tienen que ver que hay ausencia de cualquier retraso de lenguaje o cognitivo clínicamente significativo, ¿ya? Para que entren en este síndrome de Asperger. Y bueno, y ahí yo les pongo en este diagnóstico multidisciplinario, que es fundamental. Vemos que las dimensiones diagnósticas van cruzando muchas, ¿sí? Sí, y el Asperger, a pesar de que, claro, no hay significativamente una alteración a nivel cognitivo, pero sí el hecho de ser estructurados, también tienen un pensamiento súper concreto. A mí me pasa, por ejemplo, no hace mucho le pregunto a uno de mis jinetes que estábamos conversando y le digo, bueno, ¿y tú vienes, estás ahora, ¿con quién te acompaña? Estamos acompañados. Ah, no, perdón, pero digo, no, pero ahora tú montas solo, porque en un principio le entró al programa de hipoterapia, pero mi objetivo es que ellos sean lo más funcionales posible. Entonces, como que trato de sacarles todos los apoyos y los tiro como a los leones en verdad con equitación recreativa. Y entonces yo le resaltaba ese valor a él, que ahora él montaba solo. Entonces él me queda mirando y me dice, no, me dice, si yo no monto solo, estoy acompañado de toda mi familia. Entonces siguen siendo como muy concretos en sus pensamientos. Por ejemplo, si yo le digo, "Ay, es que me morí de risa", porque es muy bueno para contar chistes, yo digo, "Ay, morí de risa", y me queda mirando una vez, claro, y me quedo mirando, me dijo, ¿te vas a morir? Claro. No, le digo, perdón, me expresé mal. Es que me dio demasiada risa tu chiste, eres muy gracioso. Ah, sí, me dice, yo soy extremadamente gracioso. Son muy concretos, sí. Son muy concretos, sí. Entonces es como también que si bien tienen este nivel a veces cognitivo y este nivel intelectual súper alto, pero sus pensamientos igual son concretos, y entre menos uno cháchara, como digo yo, les meta, y entre uno más clara sea en la forma de expresarse con ellos también. Y lo otro que quería resaltar, profesora, también es que en los tipo 2, que la mayoría tiene un trastorno del lenguaje, de hecho con ellos me comunico más que nada con pictogramas, porque la voz les molesta mucho, pero ellos también siento que pueden llegar a ser muy funcionales si se les entregan las herramientas y tienen una buena terapia y terapia ocupacional desde pequeñito.
Que a veces también, no sé, de repente uno como que incluso a lo mejor la psicoeducación a los mismos papás es importante porque los papás que tienen chicos con psicólogo de repente ellos mismos los limitan. Es como, no, 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 a mí me dicen, no, no le puedes cambiar de caballo, pero si tú le cambias de caballo, uy, o sea, va, aquí queda la grande. Entonces, digo, no, es precisamente lo que voy a hacer. Y les cambio de caballo, estamos cambiando constantemente actividades, preparándolos, sí, nunca de manera brusca. ¿Lo Y entonces, anticipas o no? Tienes que sí, anticiparlo, claro. no, de hecho, con el tipo 2 es todo anticipado. O sea, de hecho, entra el picadero y el mismo saludo, es la misma rutina. ¿Qué es lo que cambia? Son las dinámicas. Pero, por ejemplo, me pasó con un chico que estaba, eso que ve que no todo es tan definido, no necesariamente son Asperger 2, 3, a veces hay unos que tienen una mezcolanza de uno y como que andan navegando entre el 1 y el 2. Y claro, yo siempre por el sol y todo monto cosas, trabajo con gorra o con gafas de sol o con gafas, en fin. Tengo un vestuario, o sea, que ellos habitualmente me ven vestida de una forma. Y en una oportunidad estábamos dictando una capacitación en hipoterapia y él era uno de mis modelocos, que le digo yo. Y llegó y yo estaba de pelo suelto. ¿Ya? Y cuando fue a entrar al picadero me queda mirando y retrocedió, pero así 10 pasos, pero ¡guau! Y me queda mirando como, ¿quién eres tú? Y yo digo, así que me agaché, me hinqué y dije, soy Caro. No, él no, y No era te como, asoció. te reconozco la voz, pero no, tú no eres Caro. Y tuve que pedir que me pasaran por favor una gorra, me tuve que poner la gorra, todo, y ahí como, eres tú, y ahí entró el picadero, y todo igual, entonces igual, Son pero concretos. Es que es son como que concretos. tuviera un funcionamiento más infantil como otra etapa de desarrollo, ¿no? Porque los niños chiquititos sin autismo, cuando las mamás se cortan el pelo, la profesora les pasa lo mismo, Claro, como que no la reconocen. Ahora, eso sí, no, y es bueno hacer la diferencia como que no implica que tengan un nivel intelectual bajo, al contrario, ¿no? O sea, no, como que es la etapa o la forma de pensar, de procesar, que su racionamiento es más concreto y es más como lineal, pero salvo en esta focalización de intereses que ahí pueden ir súper, súper lejos. O sea, por eso se hipotetiza que el Chino Río fue un Asperger, ya que aquí el otro día di este ejemplo en una clase que eran todos más chicos y casi no me encontraron como locas, pero supongo que ustedes todos sabemos que en el Chino Río, ¿cierto? Que nosotros decían, el Bill Gates, hay un montón que dicen que, claro, esa focalización ha permitido ser brillantes en muchos aspectos, ¿no? Incluso este tema de estar más aislado y buscar menos interacción social les ha permitido meterse en este mundo de ellos y obviamente llegar a niveles que probablemente personas sin autismo, en este caso síndrome de Asperger, no llegarían. Pero bueno, son hipótesis ahí que nunca vamos a saber, pues no están tan contrastadas. Ahora, el tema, quédense con el tema del lenguaje y como decíamos, el diagnóstico multidisciplinario es fundamental y desde nuestras herramientas, ¿cierto? Aquí yo les pongo las más comunes, que son las que están certificadas, las que ustedes van a poder escuchar que hay cursos para lo que les interesa en esta área para poder certificarse en esto, ¿cierto? Las más comunes, helados, ¿ya? Que es una evaluación que está estandarizada, es una entrevista semiestructurada y que apunta justamente a indagar en las 3 áreas que hemos ido revisando y se realiza cuando hay sospecha entonces de este tipo de trastorno del espectro autista. El otro que también se utiliza es el ADI revisado y que esta es una entrevista familiar o al cuidador directo y que generalmente se complementa o se acompaña de lados, ¿ya? O sea, estas dos se utilizan juntas para tener estas dos miradas. Y hay otras que son para los más chiquititos, que el MChat, que es un cuestionario más asociado a una detección temprana del TEA, y el otro es el AMSE, que también es una evaluación observacional, ya no es entrevista, y que va dirigida a ver 8 ítems específicos, y donde en el fondo la idea es como es novedosa porque es la primera como observación directa que va a ver esta actividad social, comunicativa y del comportamiento. ¿Ya? Eso en términos como de instrumento.
Eso, entonces, bueno, espero que lo que sí se transmita es esta complejidad, ¿cierto? Este impacto que tiene en el desarrollo del niño este grupo de trastorno, y ver entonces por qué se tiende más que cronificar, es que si entendemos el desarrollo como algo constructivo, ¿cierto? Al ver esta alteración generalizada, por supuesto que la afectación en cuanto a manifestación clínica cada vez es mayor, ¿no? Cada vez se puede detectar más. Entonces, después de esta larga clase, los escucho, dudas, comentarios, etcétera. Profesora, me quedé ahí navegando en el CIE 10. Hay una parte que dice como la psicopatía autista. ¿Eso es posible? O sea, sí, está escrito sí, pero es común ver eso, ¿no? No, o sea, eso viene como de esta herencia un poco. Ay, tuve la cámara apagada todo el rato. De esta herencia más de cómo nace, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablamos de cómo estos síntomas autistas se asociaban como a la esquizofrenia? ¿Ya? Entonces, más que nada se asocia a que la manifestación clínica muchas veces se piensa, ¿cierto? O se asemeja a cómo los esquizofrénicos ya en edad adulta presentan algunas cosas. Generalmente asociado, aparte del aislamiento, ¿cierto? Esta despersonalización, que en el fondo por eso están desconectados, a movimiento estereotipado, etc. Entonces, desde ahí viene este concepto, pero no es algo que se utilice y cada vez más ha transitado al tema de este continuum, y por eso el DSM-5 lo pone ya claramente como trastorno del espectro autista y deja de clasificarlo en categorías distintas. Ah, ya, gracias, profesor. Y la otra pregunta, con las pautas repetitivas, las personas, ¿cómo se descarta con el TOC? Es que el TOC, ¿qué es lo que tiene que pasar antes del TOC, de la conducta misma? ¿En el TOC antes? O sea, ¿qué es lo que uno también indaga en el TOC? Que no es solo el movimiento o lo repetitivo del TOC, ¿qué es lo que te acompaña? Lo obsesivo, el polo obsesivo, ¿qué sería ahí? Tiene una fijación, no sé, un objeto, algo. Es como el componente más cognitivo, o sea, en el fondo que ese pensamiento reiterativo después tenga que ser traducido en esta compulsión, en este acto repetitivo, y que yo tenga que, en el fondo, cerrar 5 veces la llave para la derecha y 5 para la izquierda para evitar pensar que si no me muero. Entonces, aquí en el TOC, el tema como del pensamiento y con la compulsión es lo que nos va a permitir primero ver esa línea, ¿cierto? Y que también entonces ver que si el movimiento estereotipado repetitivo lo que tiene función es parar este pensamiento, ¿ya? Que ahí creo que la Valeria también te lo había puesto como este pensamiento intrusivo, ¿cierto? Que entra, claro. Y que generalmente es súper fatalista además, pues no un pensamiento intrusivo positivo, sino que tiende a ser cierto negativo con consecuencias negativas. Claro, lo veía así, bien concreto, el niño, como me imaginaba, jugando con los autitos y tenía que estar en una posición y los colores todos agrupados, entonces ahí ya, pero ya entendí. O sea, pero si la tú creencia, indagas con digamos, ese niño, bueno, depende obviamente del nivel de lenguaje, pero ahí no vas a ver esta explicación y este pensamiento, esta obsesión, lo que acompaña el TOC no lo vas a ver. No tiene, acuérdate que no tiene una funcionalidad además de ese movimiento. Sí, muchas gracias, profesor. Súper. ¿Alguna otra duda, comentario? En ese caso del TOC, por ejemplo, mi hija tiene un TOC y es que ella tiene como una obsesión con los gérmenes. Entonces ella se lava las manos. Porque ella piensa que todo tiene gérmenes. Pero eso es algo que apareció de ella sola. Pero Dani, perdón por interrumpirte, pero ella te dice eso de los gérmenes, por eso se determina también que es un TOC, ella lo explica así. Sí, ella explica que son los gérmenes, entonces a lo que nosotros hemos tenido que llegar con la psicóloga es que ella, por ejemplo, se mire las manitos y que si las tiene sucias, se las lava. Pero si no las tiene sucias, no se las lava, porque por ejemplo ella llegaba, no sé, pues me decía, mamá, me toqué el pantalón. ¿Me lavo las manos? No es necesario. Entonces igual uno tiene que irla modelando porque llegó un minuto donde ella se pelaba las manitos. Pues se lavaba 15 veces al día, 20 veces al día. Entonces era como bien
pero ahora ella como que lo logra integrar. Entonces viene y me dice, mamá, ¿qué tal cosa? ¿Me lavo las manos? ¿Es necesario? No, no es necesario. Entonces ahí también se va generando esos toques. De repente, y es como bien común en ellos. Ahora, ahí la Dani da un buen ejemplo, Joaquín, porque en el fondo, ¿qué tiene ahí? O sea, porque si bien está este diagnóstico, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué podemos decir que sí es un elemento de un TOC? No, porque hay una idea, digamos, respecto al contagio, a la misofobia. Entonces, necesariamente para calmar eso tiene que lavarse. Ese pensamiento intrusivo y la compulsión es este acto, perfecto. Súper. ¿Algo más? Espérenme que voy a sacar la foto por la asistencia antes de terminar. Bueno, yo ahora voy a responder, espero, para zanjar las mails particulares que me han llegado. ¿Qué más le iba a decir? Y acuérdense la próxima semana entonces revisar para la primera hora el power de los trastornos más específicos, ¿ya? Para poder hacer la clase también de trastornos depresivos. Esos, estimados y estimadas. ¿Valeria? Ella primero. Sí, quería preguntar qué va a pasar con la pregunta de fobia. Ya. Veamos si la Dani hace una pregunta en la clase y si no, te respondo al tiro, Valeria. ¿Dani? No, yo quería preguntar de dónde iban a ingresar el segundo certamen, de qué texto o en adelante. El segundo certamen es desde la clase de trastorno ansioso, o sea, en el fondo lo que no entró. Hasta trastorno ansioso entró en la primera, de ahí en adelante. Ya, eso sería desde la semana 5, ¿no? Sí, ¿O de la 4? Que tendría que haber, déjame ir al sílabus ahí por mientras. Ya, profe, gracias. ¿Va a mandar como un temario, profe, usted? No, o sea, es que el temario es todos los grupos de trastorno en el fondo, entonces son las clases. Lo que sí me pidieron es como una rúbrica para ver el tema de como que se va a evaluar. Ahora, el temario igual se los puedo poner, pero es como copiar y pegar en el fondo todos los grupos de trastornos que no entraron, ya que serían de los trastornos del comportamiento, de las emociones de comienzo habitual, o sea, de los tics y la conducta alimentaria en adelante. Ya, profe. Lo que no va a entrar, bueno, porque obviamente es antes, todas las orientaciones técnicas del trabajo y las políticas públicas, eso va a ser evaluado con los trabajos grupales, así que por eso no entra en el certamen 2, que son los grupos de trastorno. Profe, lo que respecta al certamen 1, ¿usted va a mandar a cada correo los puntajes y las notas? Ya están los puntajes, salvo las personas que me han hecho consultas puntuales para revisar el puntaje. Voy a reenviar, pero si no tienen que revisar, se meten al link y es el último puntaje, no el primero, porque a raíz de las correcciones que hemos hecho, digamos, tiene que ser el último que ven. Perfecto. Y con respecto a la escala de nota, ¿cuál sería la que va a ocupar usted? Bueno, es que eso es un poco la respuesta que voy a dar con la pregunta, porque yo en el fondo bajé a 50% entendiendo justamente que habían dos preguntas que había un gran porcentaje que tenía mal o por lo online, pero quiero calcular, porque al final si les anulo una pregunta y lo dejo en el 50, no creo que sea muy significativa la diferencia, la verdad, estaba calculando y es como, de verdad que en algunos casos no cambia la nota y en otros sí cambia una décima. Entonces, mi parecer es que debiera anularse la pregunta si está mal formulada, ¿ya? Pero eso va a implicar que 10 personas que la tuvieron buena pueden verse afectadas. Quizás los 10 no se van a ver afectados porque insisto que hay un porcentaje que no va a caer en una décima, pero hay otros que sí le puede bajar y eso es súper real. Ya, profesora, gracias. Victoria. Discúlpeme, y si a los compañeros que la tuvieron buena se mantiene la misma escala, y los que lo tuvimos mala, baja la escala. Esa sería una buena, claro, que los que trabajen con, quizás sería una buena solución. En el fondo entendieron que a los que en el fondo esos 6, si yo siga trabajando con la escala del 50% y al resto con la escala del 60% nomás. ¿Usted piensa que podría ser? ¿Cómo con la escala del 60, profe? Es que cuando uno habla del 60% es más exigente, digamos, porque se miden como un grado, ¿cierto?, de respuesta, de satisfacción, por así decirlo, de exigencia, por eso uno dice el 50 es más bajito. O sea, los que porque eran
34 personas que la habían tenido mala. Claro. O sea, esos 34 vamos a ser evaluados con la escala del 60. Esa es la propuesta. Si se anula, que sean con la escala del 60, que al final va a ser lo mismo. En el Sí, fondo pues va a ser lo porque mismo que no se anule, probablemente, porque va a ser la misma diferencia de una décima, que es lo más probable. Yo en mi caso prefiero quedarme con la escala al 50, entonces que no se anule, porque creo que hasta varía más si la escala se modifica al 60. Sí, yo también, porque mi nota ya fue baja, ya, pues entonces De acuerdo. Baja más. Sí, iban a empezar ya. Victoria Muñoz. Sí, era para argumentar lo mismo que mis compañeros, porque ya lo estábamos hablando por el grupo de cuarto.